Bendiciones, buen día. Acá hoy día 24 de octubre ya. Estamos 2023. Por la gracia de Dios acá estamos firmes, de pie, predicando el Evangelio a toda criatura que no conoce a Cristo. Y para la gente que conoce también, por supuesto. Hay creyente y no creyente. En este mundo hay un solo camino y en dos direcciones. El que cree y el que no cree. El creyente y el no creyente. No hay un tercero. No hay una tercera persona. El que cree en Cristo y el que no cree en Cristo. Serán salvos solamente el que cree en Cristo. El que no cree será condenado. Juan 3, 17 y 18. La condenación. Juan 5, 24 también. De cierto, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, dijo Cristo. Juan 3:36 también dice el que cree en él tiene vida eterna. Muchos versículos bíblicos, Juan 3:16 también. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda la condenación al fuego eterno. Todo es por fe y por creer en Cristo Jesús serán salvos. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Jesucristo mismo predicó de primera persona, dijo: el que cree en mí tiene vida eterna, el que no cree. 1 San Juan 5:12 también dijo: el que tiene el Hijo tiene la vida eterna. ¿Qué eterno? ¿Qué significa vida eterna? Con Cristo vivir por siempre. Nuestra alma tiene vida eterna o muerte eterna. Nuestro ser interior está por cuerpo, alma y espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23 dice que nuestro ser tiene cuerpo, alma y espíritu. Dios nos hizo a su imagen. Jesucristo nos creó un ser viviente con cuerpo, alma y espíritu. El pecado, ¿qué hizo? El pecado hizo separación de Dios. Así como Adán y Eva fueron separados, nosotros también. ¿Por qué vamos a decir que nosotros somos mejor que Adán y Eva? No. Igual, porque venimos de él. Venimos de Adán y Eva todo. La humanidad. Dice en Romanos 5:12, por cuanto el pecado entró en un hombre, que es en Adán, el pecado y la muerte para todos los hombres. Romanos 5:12, búscalo, en la Biblia está. Y somos todos pecadores. Romanos 3:10, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay que hablar a eso, hay que hablar, hay que decir la verdad. El mundo está muy mal, sin Cristo, perdido lamentablemente por Satanás. Ayer estuve dando un video explicando que el mundo está bajo maligno. Eso está en 1 San Juan 5:19. El mundo está bajo el maligno, dice. Y la ira de Dios se revela contra todo lo que no creen en Él. Está en 1 Tesalonicenses, recién estaba leyendo. Estaba haciendo un devocional y dice acá, justamente, dice, 1 Tesalonicenses, dice acá, porque no, en 1 Tesalonicenses capítulo 5:9, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acá está, ¿vio? Acá está que la ira de Dios se revela contra todo lo que no. Y en Romanos también dice, se revela contra todo lo que no creen en Cristo. La ira de Dios es amor. En la cruz, Él murió por todos nuestros pecados. Dios es amor. Pero Dios es justo. No tolera el pecado. Y sin Él no hay salvación. Sin la sangre de Cristo derramada,
no hay salvación, no hay remisión, dice. Eso está en Colosenses, ahí está en Efesios 1:7. Sin la sangre de Cristo derramada, si no lo creíste que Él derramó en la cruz, no tenés salvación. Es para los que creen, los que pusieron la fe en la cruz, en Cristo Jesús. Lo que está en 1 Corintios 15, del 1 al 5, o del 1 al 4, si lo lees, dice que Cristo Jesús murió por nuestro pecado, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que ha sido resucitado al tercer día, conforme a la Escritura. Hay que creer en el Evangelio para ser salvo. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentimiento es tener en cuenta que nosotros somos pecadores. Así Dios nos ve. Reconocer el reconocimiento. Radicalmente, dice, es nosotros estamos en pecado frente a Dios. No podemos dejar de pecar. No podemos cumplir los mandamientos. El hombre no puede cumplir los mandamientos de Dios. Porque Dios dijo en su palabra, dice, no hay justo ni uno. Y en Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre justo que no pecare. Y también dice en 1 San Juan 1:6 y 7 y 8, en 1 San Juan 1:8 dice que el que dice que no peca es mentiroso. Todos somos pecadores. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay que reconocer que somos pecadores, que vamos camino al infierno. Eso es arrepentimiento, reconocimiento que somos pecadores. No es arrepentirte de tu pecado para la salvación, no. Es reconocer que somos pecadores, que no podemos dejar de pecar y que necesitamos de un Salvador, que es Cristo Jesús, que Él murió por nuestros pecados. Justamente porque no podemos cumplir la ley. Los judíos querían cumplir la ley, estaban en el antiguo pacto, donde se sacrificaban corderos y él de machos cabríos para ellos ser salvos. Pero ellos tenían que obedecer la ley y no podrían cumplir la ley. Entonces, ¿qué hacían? Sacrificio de un cordero. Ese cordero ya estamos nosotros después. Ya nosotros estamos después del cordero. ¿Quién es el cordero? Cristo, el que murió en la cruz. Él llevó todos nuestros pecados. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Cristo Jesús. Y ese cordero fue para expiar, quitar el pecado. Colosenses 1:13-14 dice que Él es la ley que vivíamos, esa ley penal. Él llevó todo en la cruz. Ya fuimos expiados por su sangre preciosa. Propiciación fue su sangre. Él puso su sangre y fue derramada todo en la cruz. Y por esa sangre Dios nos perdona, nos salva de esa ley que éramos nosotros condenados al lago de fuego. La ley nos condenaba a nosotros al lago de fuego por no cumplirla, por el pecado. El pecado nos llevó a nosotros a lo que estamos hoy en día. ¿Cómo está la humanidad? Fuera de Dios. No puede cumplir la ley. Es más, la ley no te salva, dice en Gálatas. Es mal. Dice, maldito el que no puede cumplir la ley. En Gálatas está. Y Cristo llevó todo en la cruz, todo nuestro pecado. Primera de Pedro 2:24 dice que Cristo cargó en su cuerpo, en el madero, todos nuestros pecados. Hay que creer lo que Cristo hizo. Sin Cristo no hay salvación. Jesucristo es el único. Jesucristo dijo en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Jesucristo dijo en su palabra, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y el que no, la muerte eterna. Dice, la condenación. Continuamente habla Cristo. El que no cree en mí, San Juan dice también, hablaba a los judíos que ellos tenían que creer en él, que era el Hijo de Dios.
que Él ha venido no por su propia cuenta, sino que el Padre lo envió a Cristo Jesús. Eso está en San Juan capítulos 5, 6, léanlo. Ahí habla del Padre, yo y el Padre, uno somos, dice, también dice en su palabra. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo. Juan 3:16 dice, de tal manera Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, porque nosotros estamos perdidos. Por medio del pecado, ¿qué hizo? Separación de Dios. Tenemos el espíritu muerto. Cuando pecamos, nuestro espíritu está muerto. Por eso le hablé del cuerpo que está constituido por cuerpo, alma y espíritu. El espíritu, lo primero que muere es el espíritu. Nos separamos de Dios. Y después el alma, muerte del alma. Si no crees, mientras que hay vida, el alma está viva, hay esperanza. Pero también por el pecado, si vos no te arrepentís y no crees en Cristo Jesús, seguís en muerte espiritual. Y por lo tanto estás muerto tu alma también. Estás condenado. Dice la palabra de Dios. No lo digo yo, dice la palabra de Dios. Todo aquel que no cree en Cristo será condenado. Lo dijo Jesucristo. Y Él es firme en su palabra, se va a cumplir. El pecado Dios no tolera. Hoy en día la humanidad está bajo el régimen lamentable porque la guerra es espiritual. Mucha gente no cree que... Dice en Efesios 6, lean todo ese capítulo, dice que nuestra lucha no es contra cuerpo, sino contra huestes espirituales, huestes de la maldad, gobernadores de las tinieblas. Hay una hueste de Satanás, demonios, que la gente que no cree en Cristo, lamentablemente están dominados su mente por demonios. No llegan a escuchar y oír la palabra de Dios porque están cegados. Primera dice en Primera de Corintios 2:14 dice que está cegado a la gente, está cegado. No entiende, el hombre natural sin Cristo no entiende las cosas de Dios, lo espiritual. Primera de Corintios 2:14. Tenés que leer la Biblia, leer la palabra para que Dios te dé sabiduría y te lleve al arrepentimiento y la salvación que es en Cristo Jesús. Y estamos en los últimos tiempos. Voy a compartir un versículo bíblico en esta mañana, aprovechando ahora, temprano. Voy a leer la venida del Señor Jesucristo, porque Cristo viene pronto. ¿Y estás preparado para ir con Cristo? La Biblia dice que Cristo viene pronto. No lo digo yo, Cristo dijo. Es más, cuando Él ascendió al cielo junto a la diestra del Padre, cuando estaba en la gran comisión en Mateo 28, dijo que Él va a venir en las nubes. Él prometió que iba a venir nuevamente a buscar a la iglesia. La iglesia, ¿quiénes somos? Los que creemos en Cristo, los que hemos ya creído lo que Él hizo en la cruz, lo que murió y fue sepultado y resucitó, lo que creímos en el Evangelio, lo que predicó Pablo, Romanos 2:16. Pablo fue encomendado a las naciones. Estoy estudiando también cómo los mártires fueron todos los apóstoles, cómo fueron martirizados en el tiempo de Roma. Después que Cristo murió, murieron todos los apóstoles. Eso estoy haciendo un estudio. Aunque la Biblia no dice bien todo de lo que pasó, pero hay una historia que quedó. Y eso también tienen también la Iglesia Católica. Ellos saben qué pasó con los apóstoles. Y Josefo era judío, también él también habló de los apóstoles. Y hay muchos autores que escribieron qué le pasó a los apóstoles después que Cristo murió, cuánta persecución. Jacobo murió todos los seguidores. Pedro, hay la historia
Dice que Pedro murió también. Pablo, el apóstol Pablo, también bajo Nerón. Estoy estudiando toda la historia. Estoy estudiando toda la historia que pasó, cuándo fue. Y eso te tiene que interesar. Estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto. ¿Estás orando, preparándote? Esto no es locura. Locura es para los que se pierden y salvación para todos los que creen. El Evangelio es salvación para todos los que creen. Romanos 1:16. Locura para los que no creen. Y si no crees el Evangelio, lamentablemente serás condenado al lago de fuego. Hay que decirte eso, porque te amo. Por amor. Y Jesús dijo, de tal manera Dios amó al mundo. ¿No? Él no quiere que nadie, Él sola. En Hechos 17:30 manda a todos los hombres, Hechos 17:30 dice, manda a todos los hombres que se arrepientan y crean en Él. Pero se arrepienta que reconocer que son pecadores, que estamos en esa condición de pecadores. No podemos hacer nada. No podemos. Romanos 3:24 dice que Romanos 3:20 dice que la ley sirve para saber que somos pecadores. La ley es santa. La ley es santa, pero es el espejo de nosotros mismos Dios nos dio la ley para saber que somos pecadores. Romanos 3:20, léelo. A lo último dice, la ley es para que sepamos que somos pecadores. Y Gálatas 3:24 dice que es el ayo para llevarnos a Cristo. La ley sirvió para llevarnos a Cristo. Entonces, autopercibirte que sos pecadores. Así como un montón de veces puse ejemplo del publicano y el fariseo que oraban en el templo. Y el fariseo se creía por ser religioso, iba a ir al cielo, dice, yo no soy como este publicano, oro, doy diezmo, hago largas oraciones, ayuno. Hoy en día la religión nos salva. Es más, dijo que Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino que el que haga la voluntad del Padre y su Hijo, que es Jesucristo. Eso está en Mateo 7:20, 21. Entrá por la puerta estrecha, que es Cristo. La puerta es Cristo. El pan es Cristo. El que no come del pan y del vino, que es su sacrificio, dice también, no puede entrar con Cristo en el cielo. Hay que leer la Biblia. Estamos en los últimos tiempos. Voy a compartir este capítulo que está en 1 Tesalonicenses 1:13. Es la venida de Cristo. ¿Qué dice Él que va a venir? Y hay que creer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoré acerca de lo que duermen, dice acá, que es morir, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que murieron en Él. Por lo cual os decimos esto, o en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos por lo que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a lo que murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos y los otros con estas palabras, porque acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre la destrucción repentina, como dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no está en tiniebla, para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no somos lo de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no dormamos
no durmamos, dice, como lo demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche, duermen y se embriagan, de noche y se embriagan, pero nosotros somos de día. Sean sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación con yelmo, porque todo lo que no ha puesto Dios porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, porque quien murió por nosotros, porque ya sea que velemos o que dormamos o que moramos, dice, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros como lo hacéis. Ahí está. Está más claro. Si vos escuchaste esto, lo que Jesús dice, que Jesús va a venir en cualquier momento. Él mismo va a tocar la trompeta, dice, y seremos arrebatados. Dice primeramente los que murieron junto con Él, los santos que murieron todos, lo que desde que Él murió, dice que van a ser resucitados su cuerpo. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Los que ya murieron hoy en día, todo hoy en día los que mueren, están descansando con Cristo en el cielo. Y los que están sin Cristo están esperando en el infierno el juicio, que es el lago de fuego. Apocalipsis 20 habla. Vos lees Apocalipsis del 10 para adelante, dice que están eso la gente sin Cristo. Y los que mueren con el Señor. Por eso Pablo dice, prefiero estar en presencia con el Señor, pero si estoy en el cuerpo todavía es porque tengo que seguir predicando el Evangelio, dijo Pablo. Prefiero dormir, morir, dijo Pablo. Un montón de veces él decía. Es mejor estar con Cristo en su presencia que estar acá morando, pero si Cristo dice que todavía tenía que seguir estando, y bueno, él estuvo un tiempo más y después partió con el Señor. Esteban también fue mártir y dijo, encomiendo mi espíritu al Señor, y se fue al cielo. Todos los que mueren con Cristo van al cielo. Pero va a haber un día, estamos en el último tiempo, dice que acá Cristo, Él va a venir y vamos a ser arrebatados. El arrebatamiento es todos los que murieron, y lo que nosotros vamos a ser en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dice que vamos a ir a las nubes con Cristo. Los que murieron y los que estamos vivos, vamos a estar con Cristo en las nubes. Cristo, Él nos prometió en su palabra. Nosotros va a haber una boda, nosotros somos la novia, la iglesia. Eso está en Primera de Corintios, en Romanos. Él habla siempre, nosotros somos la novia, va a haber una boda. Somos los que somos creyentes, Él es el esposo es nuestro Señor. Nosotros somos la novia, vamos a estar casados con Cristo y estar siempre con Él. Siempre habla así Cristo, Jesús. Así que esto es palabra de Dios. Así que los que no creen, lamentablemente, no va a ir arrebatado en las nubes. Dice solamente a los que tienen el Espíritu Santo. Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice, si no tenés el Espíritu. Y también en Mateo habla también que estaban las 10 vírgenes. 5 no tenían el Espíritu y 5 sí que tenían el Espíritu. El aceite es el Espíritu. Ahí también da una descripción de las vírgenes, de las 10 vírgenes. 5 estaban preparadas y fueron al cielo, fueron con Cristo a la boda. Ahí está hablando de la boda. Nosotros, la iglesia, somos la novia. Cristo tiene que arrebatar en las nubes, seremos lo que creímos con fe. Cristo no te obliga hoy en día a creer. Eso está, Cristo no te obliga. Nunca el Evangelio, Él no te agarra así y te obliga. No, Cristo te da libre albedrío. ¿Crees o no crees? Por eso eso está también en la palabra de Dios, en Hechos 17:31, dice que Él dio fe a todo, pero esa fe tiene que estar en Cristo. Hechos 17:31, búscalo. La fe Él dio a todo,
La salvación es para todos los hombres. Él promete salvación a todos los hombres. Tito 2:11 dice que la salvación es para todos los hombres. Pero ¿quién van a hacer lo que creen? Van a estar con Cristo. Los que no creen, no, serán condenados. Siempre te dice Dios, decide, ¿creer o no creer? Por eso es la fe lo que salva al pecador. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreo 11:6. La fe, la certeza, Hebreo 11:1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Hebreos 4, también del 1 al 5, Hebreos 4 dice que el Evangelio tiene que ser con fe, tiene que ir acompañado con fe. Si vos no tenés fe, no estás convencido que Cristo murió, tenés una duda, eso no dicen también Romanos 14, dice que si no tenés fe, es pecado. Pero es pecado si no tenés fe. Romanos 14 dice también. Así que tenés que tener fe. La fe, dice Efesios 2:8, por gracia, la gracia de Cristo, por gracias, sin merecerlo, nosotros somos salvos. La gracia es un regalo de Dios que te da. Pero ese regalo le costó, no fue gratis. Fue un sacrificio que Cristo hizo en la cruz, por gracia, por su misericordia. Por gracia somos salvos, Efesios 2:8. Por gracia somos salvos, dice, somos salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe, no por obras nuestras. Por nuestras obras no vamos a ser salvos. Por eso tenemos que tener la fe tiene que estar en Cristo, lo que Cristo hizo en la obra en la cruz. Eso te salva, en Cristo, todo en Cristo. Nosotros no hacemos nada, nosotros no podemos hacer nada para salvar. Dios nos salva. ¿Y cómo nos salva? Por creer, por fe, por medio de la fe. En Hebreo 11 tenés todo ese capítulo que habla de la fe. Todos los hombres santos murieron por la fe. Los apóstoles, como dije recién, murieron por la fe en Cristo. Y hoy en día no lo vemos a Cristo visiblemente, pero por fe creemos que Cristo murió en la cruz. Lo creemos con fe. Eso es certeza, está convencido de lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso te salva. El Evangelio es buena noticia. Es buena noticia. La buena noticia es que nosotros estamos condenados al lago de fuego y Cristo Jesús dijo en la buena noticia que si creen en el Evangelio, que es buena noticia, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Eso es buena noticia, es el Evangelio, que está en 1 Corintios del 1 al 4. Léelo. Todos estos versículos que te estoy dando, léelo, los que están en la palabra de Dios. Y dice del arrebatamiento también, que Cristo va a venir a buscar a la iglesia. Tenés que estar preparado. No es perdiendo tiempo en este mundo, dice que el que anda en tiniebla, el que acá recién leí, porque lo que anda en la luz es Cristo. Y si tú no estás con Cristo, estás en tiniebla, en pecado. La tiniebla, siempre cuando habla en tiniebla, estás en pecado, estás en oscuridad. Y Cristo es la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. Y Él dice que nosotros tenemos que estar preparados. Acá en Tesalonicenses, a lo último del versículo que le leí, dice, por lo cual, 1 de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Y en el 9 dice, en 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está muy claro la palabra de Dios. Espero que esta palabra que está escrito en la Biblia, que llegue a tu corazón. Bendiciones y acuérdate que va a haber un juicio. La vida es una sola.
Dice Hebreo 9:27. Hebreo 9:27 dice que el hombre está que muera una sola vez y después va a un juicio, dice Hebreo 9:27. Y si no conoces a Cristo, estás en tinieblas, lamentablemente vas a un fuego eterno, un juicio. Pero si estás en Cristo, creíste con fe el Evangelio, que lo que te dije, 1 Corintios, que Cristo Jesús murió por nuestro pecado, que fue sepultado y que ha sido resucitado al tercer día, Dios te da vida eterna, salvación, y estamos con Cristo por siempre. Esa es la esperanza, el amor que Dios nos dio. Tenemos fe, paz y amor con Cristo. El mundo no te va a dar paz, todo lo contrario. El mundo está bajo el maligno, dice en 1 San Juan 5:19. Y en 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Tenés que nacer de nuevo. En Juan 3, como le dijo a Nicodemo, tenés que nacer. ¿Y cómo se nace? Cuando vos creés, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiéndolo creído en él, Cristo, Dios te sella con el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Efesios 1:13, léelo. Bendiciones y Dios te bendiga. Y bueno, espero que sea de bendición la palabra de Dios para tu vida. Nos vemos.